Bueno, muy buen día para todos. Mi nombre es Joan Manuel Díaz Chaus. Inicialmente agradecer la invitación por parte de Fundepiel a participar de este evento académico tan agradable y enriquecedor. Después de tanto tiempo, estamos ya generando este tipo de eventos presenciales y pues obviamente la combinación que nos generó la pandemia de los eventos virtuales. En mi caso particular me hicieron la invitación para participar respecto al tema de catástrofe abdominal, el abordaje y los cuidados de este tipo de complicaciones. Antes de empezar, es importante que mantengamos la guardia en alto. Lo más importante o la armadura más importante es la disciplina. Utilizar los elementos de protección personal, ¿sí? Mantener la distancia de 2 metros entre persona y persona, recordar el uso de tapabocas, ¿sí? Mantener limpio y seguro desinfectando continuamente las superficies entre paciente y paciente y el lavado de las manos, obviamente. ¿Cuál es el objetivo de la siguiente sesión académica? Pues el objetivo de esta sesión es brindar herramientas que permitan generar un cuidado del paciente con abdomen hostil o catástrofe abdominal. Declaro no tener ningún conflicto de interés para hablar del tema a continuación. Trabajo para las clínicas de Cafán, soy el jefe o el líder de clínica de heridas para las clínicas Cafán de Bogotá y en mi experiencia profesional he tenido la posibilidad de cuidar diferentes pacientes con este tipo de tragedias o como su nombre lo indica de catástrofe abdominal. Como ustedes pueden ver en las fotos, son diferentes pacientes que han tenido patologías que las vamos a conocer a continuación, múltiples intervenciones quirúrgicas y esto ha generado que su cavidad abdominal presente un gran reto para las personas que nos dedicamos a cuidar pacientes con heridas y ostomías y ese gran reto lo vamos a descubrir a medida que va pasando la presentación y vamos a adquirir herramientas que nos permitan, cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, tener las habilidades y el conocimiento para rehabilitar tisularmente a este paciente y pues obviamente brindarle confort y seguridad, pues este tipo de alteraciones generan unas complicaciones en estos pacientes, no solo físicas, sino también emocionales muy importantes. Antes de empezar, vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía abdominal, un repaso muy básico. Tenemos primero las capas musculares, ¿sí? Tenemos el recto abdominal, el oblicuo externo, ¿sí? Tenemos el oblicuo interno y ligamentos como el transverso abdominal. Esta es la capa de músculos que durante la intervención quirúrgica se debe disecar o sobre la cual se debe hacer incisión para llegar hasta esta parte que son las asas intestinales, intestino delgado e intestino grueso, que más adelante vamos a darnos cuenta que estas capas musculares, cuando tenemos un abdomen hostil, congelado, un abdomen catastrófico, se van a perder. Y ese va a ser el reto para quienes nos dedicamos a cuidar pacientes con heridas u ostomías. Un poco de la anatomía de lo que es el intestino, y una masa intestinal. De lo más interno a lo más externo, entonces tenemos la capa mucosa, tenemos la capa submucosa, ¿sí? Y tenemos la capa serosa. Cada una de ellas con sus inervaciones nerviosas y vasculares. ¿Listo? Unas características generales del intestino delgado tenemos que se divide en duodeno, yeyuno e ileo. El duodeno tiene una ubicación retroperitoneal, comienza en el esfínter pilórico y se extiende por 25 centímetros aproximadamente. El yeyuno mide alrededor de 2.5 metros y el ileo es la porción más larga del intestino delgado, mide alrededor de 3.5 metros, se une con el intestino grueso mediante el esfínter ileocecal. Presenta unos pliegues circulares que aumentan la superficie de absorción y hacen que el quimo realice una trayectoria circular. Hay unas vellosidades que llevan los nutrientes a la sangre o a la linfa y unas microvellosidades que forman el ribete o cepillo del intestino delgado. Y el intestino grueso se divide en ciego, colon, que hay un pequeño hedor, colon ascendente, transverso, ascendente sigmoideo, en recto y en el canal anal. En el intestino grueso se completa la absorción de todos los nutrientes, se producen ciertas vitaminas, permite la formación de las heces fecales y genera la expulsión de las mismas, de las heces. Sabemos que en el intestino delgado la materia fecal está mucho menos formada que el intestino grueso, que hay gran cantidad de enzimas, por ende hay una gran mayor
un gran mayor nivel de corrosividad sobre la piel. Así que cuando nos enfrentamos a estomas de eliminación del intestino delgado y ostomías, tenemos un reto mayor frente a las colostomías, o cuando tenemos fístulas del intestino delgado, pues es un reto mucho más grande, porque aparte es más complejo que anular el efluente por su composición, y cada vez que tenemos filtraciones de este efluente, pues va a generar unas catástrofes mayores por su nivel de corrosividad sobre la piel o los tejidos. Tenemos que hay dos tipos de digestión: la digestión mecánica, que es el resultado de la masticación, que produce la formación del bolo digestivo, y la digestión química, que está principalmente por el ácido clorhídrico, que naturaliza los alimentos. El ácido clorhídrico es secretado por las células parietales, y este ácido clorhídrico estimula las hormonas que promueven el flujo biliar y jugo pancreático, que permiten finalmente toda la absorción de nutrientes, vitaminas y demás. Un poco de la fisiología de la cicatrización. Entonces tenemos que cuando se realiza una incisión en una sala de cirugía sobre la cavidad abdominal, hay una alteración tisular, ¿sí? Por planos, hablamos de piel, ligamentos, hablamos de músculo, etc. Aquí vamos a hablar de la cavidad abdominal. Entonces tenemos que la unidad más pequeña del cuerpo humano, que es la célula, está nadando en una matriz extracelular. Esa unión de células forman tejidos, esa unión de tejidos forma órganos, esa unión de órganos forman sistemas, y la unión de los sistemas forma pues, el cuerpo humano. Entonces, cuando hay una incisión, en este caso controlada, porque es en una sala de procedimientos quirúrgicos o en una sala de cirugía, ¿sí? Igual hay una alteración del tejido, controlada, pero existe la alteración. Cuando existe esa alteración, la matriz extracelular es la primera en enviar señales, y esas señales van a activar la cascada de coagulación y migración celular. Entonces, inicialmente, pues se activa la cascada de coagulación. Obviamente, en ese procedimiento estamos ayudando con diferentes acciones de hemostasis y demás, ¿sí? Pero, pues, hay una cascada de coagulación liderada por las plaquetas y una migración de células de defensa, que las primeras en llegar son los neutrófilos, son las primeras células en llegar al sitio de la lesión, y van a durar aproximadamente 24 horas y van generando apoptosis o van muriendo. ¿Listo? Entonces, hay una formación de un coágulo de fibrina rico en colágeno tipo 3 que actúa como una barrera contra patógenos. ¿Sí? Colágeno tipo 3, a diferencia del colágeno tipo 1, que se va a acumular más adelante. Ese colágeno tipo 3 se acumula mucho más rápido, pero es menos resistente. El colágeno tipo 1 genera mayor resistencia, pero su acumulación es mucho más lenta. ¿Listo? Estos neutrófilos van generando apoptosis, como lo había mencionado, y eso genera unos quimiotácticos para monocitos, que a su vez esos monocitos se van a diferenciar en macrófagos tipo 1. Es decir, que después de 24 horas de la alteración tisular, en este caso una incisión quirúrgica, ¿listo? Ya todo el sitio de la lesión va a estar controlado, ¿sí? Por macrófagos tipo 1, ¿listo? Ya vamos a ver la diferencia entre los macrófagos tipo 1 y los macrófagos tipo 2. Entonces, este coágulo de fibrina rico en colágeno 3 que se había formado, que actúa como una barrera contra patógenos, también va a generar unos quimioatrayentes, ¿listo? Y esos quimioatrayentes van a ser generados por ese coágulo de fibrina y por esos macrófagos tipo 1. Quimioatrayentes como factor de crecimiento derivado de plaquetas, interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa. Esos quimioatrayentes lo que van a hacer es dirigir fibroblastos al sitio de la lesión. Esos fibroblastos generalmente provienen de la matriz extracelular adyacente al sitio de la lesión, específicamente la matriz extracelular de la dermis. Entonces, control de sangrado por la cascada de coagulación liderado por las plaquetas. Primeras 24 horas los neutrófilos se encargan de la lesión, se va a generar un coágulo de fibrina rico en colágeno tipo 3 que actúa como una barrera, van a llegar macrófagos tipo 1, ese coágulo y esos macrófagos tipo 1 van a generar unos quimioatrayentes, que esos quimioatrayentes van a traer los fibroblastos que están ahí al lado del tejido alterado, en este caso hablamos de la línea media abdominal, por ejemplo, y esos fibroblastos lo que van a hacer es llegar al sitio de la lesión y van a infiltrar y degradar el coágulo de fibrina que se había formado inicialmente, este coágulo que se había formado, ellos lo van a degradar y van a producir metaloproteinasas, y ese coágulo produciendo metaloproteinasas, perdón, y ese coágulo de fibrina se va a reemplazar por componentes naturales de la matriz extracelular. ¿Listo? Ahora, estos macrófagos tipo 1 tienen un perfil inflamatorio, ¿sí? Estos macrófagos tipo 1 se van a encargar de eliminar restos celulares, de eliminar la matriz extracelular dañada y eliminar la microbiota. Cuando han realizado toda esta tarea y el hecho de la lesión está limpio, ellos se van a diferenciar en macrófagos tipo 2. Y esos macrófagos tipo 2 van a producir factor de crecimiento transformante beta 1, beta 2, beta 3. ¿Qué es lo que van a hacer? Que ese factor de crecimiento transformante va a permitir la unión del fibroblasto con la matriz extracelular que se está remodelando. Entonces, esos fibroblastos van a seguir llegando.
pero ya no van a degradar esa matriz extracelular que se está formando, porque ellos llegaron, degradaron el coágulo de fibrina y demás, y empezó ese coágulo a reemplazarse por componentes naturales o componentes de la matriz extracelular. Y esos nuevos fibroblastos que van a llegar al sitio de la lesión ya no van a degradar esta nueva matriz que se está formando, sino que se van a unir a ella. Esa unión del fibroblasto con la matriz extracelular que se está remodelando es el proceso de granulación o proliferación y es como el tejido pues se presenta. Esos componentes naturales de la matriz extracelular son colágeno tipo 1, lo que les decía, mayor resistencia, pero pues es más lento en acumularse. Glucoproteínas, proteoglucanos, glaminina, glucosaminoglicanos, ácido hialurónico y heparansulfato. ¿Listo? Aparte, estos macrófagos tipo 2 también van a producir factor de crecimiento de fibroblasto, lo que significa que los fibroblastos ya no solo van a llegar de sitios adyacentes a la lesión, sino que también se van a producir en el sitio de la lesión. Entonces, pues hay una producción acelerada por el factor de crecimiento de transformantes, según el fibroblasto con la matriz extracelular, se da el proceso de proliferación y después esta matriz va a soportar la angiogénesis y la angiogénesis va a llevar a la epitelización. Entonces aquí tenemos las fases de cicatrización, el proceso de coagulación, como los mencionaba, liderado por plaquetas, ¿sí? El proceso de inflamación que está liderado específicamente por macrófagos tipo 1 precedidos de los neutrófilos, el proceso de proliferación, que es cuando esos fibroblastos llegan, degradan esa matriz se empieza a reemplazar por la matriz extracelular normal, y esos macrófagos tipo 2 producen un factor de crecimiento transformante que permite que el fibroblasto sea una de esa matriz, y finalmente el proceso de remodelación, cuando esa matriz y ese fibroblasto se han formado, ocasiona el proceso de granulación y mediante la angiogénesis inicia el proceso de epitelización. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿por qué fue importante hablar de la anatomía y la fisiología de cicatrización? Porque nosotros debemos entender cuál es el paso a paso en el proceso de cicatrización para cuando nos enfrentemos a un reto tan grande como es un abdomen hostil, un abdomen congelado o un abdomen catastrófico, tengamos presente cuál va a ser la intervención más oportuna que vamos a ofrecer a este paciente. ¿Listo? Ahora se van a dar cuenta que uno no solo no tiene que enfocarse en el proceso de cicatrización, sino que aparte debe controlar ciertos factores que me están alterando el proceso de cicatrización. Para ello empecemos por las complicaciones del abdomen quirúrgico. Hablemos de unas definiciones. Primero, fístula enterocutánea. Una fístula enterocutánea es la forma de presentación más común de las fístulas intestinales. Se define como la comunicación anormal entre el tracto gastrointestinal y la piel, con salida de fluidos gastrointestinales a través de la piel por más de 24 horas. ¿Listo? Hablemos del abdomen en bloque o estilo congelado, que se define como una situación donde la cavidad abdominal está abierta, con bordes retraídos, cicatrizada y compactada en un solo bloque de tejido fibroso que no permite su adecuada disección o separación. Y finalmente el abdomen catastrófico, que presenta las mismas características del abdomen bloqueado o estilo congelado, pero agregada a esas características va a presentar sepsis y alteración del tránsito intestinal. Entonces tenemos que el abdomen bloqueado en bloque o estilo congelado, pues es de abdomen abierto con bordes retraídos en un solo monobloque de tejido fibroso, pero cuando agregada a eso hay una fístula, hay una falla intestinal o hay un proceso séptico, ya estamos hablando de un abdomen catastrófico, como su nombre lo indica, es una situación catastrófica para el paciente. Hay alteración de la integridad cutánea, hay alteración de los tejidos, ¿sí? Hay alteración del tránsito intestinal, hay un proceso infeccioso. Entonces el paciente debe luchar con múltiples situaciones al mismo tiempo. Y nosotros, los profesionales de salud y quienes nos dedicamos al abordaje de este tipo de pacientes, debemos crear un equipo interdisciplinar muy sólido para que podamos llevar a buen término este tipo de situaciones en los pacientes. Lo más importante en estos pacientes es trabajar de forma en grupo con las diferentes especialidades y trabajar mediante la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad. Entonces aquí ustedes se dan cuenta de lo que es un abdomen catastrófico, ¿sí? En esta paciente, pues tenemos la característica de lo que es un abdomen hostil, congelado en bloque, hablábamos de un monobloque de tejido fibroso, unos bordes retraídos, un abdomen abierto, presencia de fístulas y aparte, pues la paciente está pasando por un proceso séptico. Entonces hablamos de la definición de un abdomen catastrófico y una escala que es la escala de Bjork, que en este caso es un Bjork 4, que la vamos a ver a continuación. Entonces, unas generalidades respecto a la catástrofe abdominal y demás.
Tenemos que la mortalidad actual por sepsis es del 30 al 50%. Entonces hablábamos que el abdomen hostilo congelado es ese abdomen abierto con otras características, pero que cuando hay sepsis ya se convierte en un abdomen catastrófico. Y esa sepsis me genera un escenario de mortalidad del 30 al 50%. Es decir, que cuando yo tengo un abdomen catastrófico, puedo inferir que posiblemente la mitad de esos pacientes pueden llegar a fallecer, ¿sí? Porque tenemos una mortalidad del 30 al 50%. Estamos hablando del escenario más cruel, ¿listo? Ahora, cuando tenemos un paciente al que se le están realizando múltiples intervenciones quirúrgicas y es un paciente crítico, eso ya me da a pensar que estoy hablando de un paciente que va a tener un abdomen catastrófico, ¿sí? Lo primero para llegar a un abdomen catastrófico es un paciente crítico al que le deben realizar múltiples intervenciones quirúrgicas. Entonces, como estamos en sinergia y en comunicación con el equipo quirúrgico, ya sabemos que un paciente que se está pasando continuamente las salas de cirugía nos debemos ir preparando porque es un paciente que posiblemente me va a terminar en un abdomen catastrófico. Esto es súper importantísimo. La presión negativa sobre un intestino enfermo o sobre una sutura intestinal genera más del 30% de las fístulas. La presión negativa es una herramienta maravillosa. Es uno de los avances más grandes que hemos tenido en el proceso de cicatrización, pero cuando la utilizamos responsablemente de una forma adecuada. Cuando tenemos un intestino enfermo, una sutura intestinal y vamos a utilizar una presión negativa, eso me va a generar más del 30% de las fístulas. Y esa fístula me puede llegar a un abdomen catastrófico porque va a requerir múltiples intervenciones, porque ya voy a tener presencia de fístula, porque voy a tener posiblemente una colonización crítica, un proceso infeccioso por todos los componentes intestinales o de la materia fecal, ¿sí? Entonces hay que ser muy responsables con el uso de estas alternativas que, repito, son muy buenas, pero en ciertos momentos o características del paciente hay que optar por otro tipo de alternativas. Desde el 2009 existe la clasificación del Dr. York o la escala York, que la vamos a ver a continuación. Un abdomen catastrófico es igual a una tragedia. Esto en palabras del doctor Borraes y el doctor Landazábal. Para quienes no conocen la historia, el doctor Borraes fue quien, siendo residente de segundo año, se inventó la bolsa de Bogotá, o mejor, la bolsa de Borraes. ¿Sí? Entonces era residente, un paciente que habían operado muchas veces en el Hospital San Juan de Dios. Este paciente, cuando el doctor Borraes estaba de turno de noche, lo tuvieron que llevar a cirugía. Era residente, repito. No le pudo cerrar el abdomen, pidió una malla, pues no había mallas, era el Hospital San Juan de Dios. Vio una bolsita de suero y dijo, pásame en esa bolsita, la suturó y ahí en adelante salió todo lo del doctor Borraes. ¿Listo? Y finalmente, cuando hablamos de abdomen catastróficos, estamos hablando de costos muy elevados. Básicamente los costos de las UCIs en estos pacientes, un paciente de la UCI come chitos al lado de un paciente con un abdomen catastrófico, porque los costos se elevan muchísimo y van a ver a continuación por qué. Esta es la escala de Villor que les había comentado, ¿sí? Entonces es una escala que tiene 4 puntos, ¿sí? O 4 grados de clasificación. Tenemos la clasificación 1, que es un abdomen sin adherencias, y la podemos subdividir en 1A, un abdomen limpio, sin adherencias limpio, 1B sin adherencias contaminado, y 1C sin adherencias con material intestinal. ¿Listo? Un grado 2 de Villor, o de la clasificación de Villor, es un abdomen con adherencias. Un grado 3 es un abdomen congelado, que ya lo vimos, cuál es la definición. Y un grado 4 hay presencia de fístula enteroatmosférica. ¿Listo? Aquí todavía no estamos abordando el tema de la catástrofe abdominal, pero si hablamos de un abdomen congelado, contaminado, o un abdomen con presencia de fístula enteroatmosférica, ya sabemos que está contaminado, eso puede generar una sepsis del paciente y eso pues me puede llevar a un abdomen catastrófico según la definición. Las complicaciones del abdomen quirúrgico. Empezamos por una dehiscencia, ¿sí? O esas dehiscencias que van a generar o van a requerir múltiples intervenciones quirúrgicas, pacientes que presentan dehiscencias, que se llevan a múltiples intervenciones quirúrgicas, que esas intervenciones desafortunadamente terminamos con una fístula, que esas fístulas me van a generar procesos infecciosos, que eso se me va a convertir en un abdomen en bloque, congelado, hostil, catastrófico, y que eso me genere hipoperfusión, necrosis de los tejidos en general. ¿Listo? Entonces, aquí empezamos con la primera de las características o de los pasos que me van a llevar a un abdomen catastrófico, la dehiscencia. Aquí vemos un estoma de eliminación tipo colostomía y vemos la dehiscencia de la anastomosis mucocutánea, que hizo casi el 50%, del 30 al 50% de la anastomosis. Por aquí empieza la cosa.
Aquí vemos otra cosa, entonces aquí ya vemos dehiscencias igual de la anastomosis mucocutánea, ¿sí? Vemos múltiples intervenciones quirúrgicas, esa es una paciente que tiene una obstrucción intestinal, que es llevada a diferentes cirugías, que se realiza una estoma, que ese estoma ustedes ven que presenta una complicación como es la dehiscencia y que inicia con un proceso infeccioso local, ¿listo? Que estamos hablando de un Villor 2B. Vemos que ese proceso infeccioso va avanzando, ¿sí? Como ustedes ven, obviamente aquí se soltó completamente el estómago, hubo una dehiscencia de la anastomosis mucocutánea completa, ¿sí? Previamente ustedes pueden notar que hubo un estoma anterior, un paciente, múltiples intervenciones quirúrgicas, se soltó ese estoma y ese fluente está como en una gotera, ¿sí? Y eso pues generalmente se me está filtrando con tejido celular subcutáneo a la herida quirúrgica y demás. Entonces aquí ya tenemos un proceso infeccioso. Esto es un video. A ver si nos reproduce. Listo. Entonces ustedes se dan cuenta la secreción o el tipo de secreción que se presenta, una secreción serohemática densa, abundante, ¿sí? Y ustedes están viendo acá arriba toda la dehiscencia de la anastomosis mucocutánea completa. Y pues obviamente la filtración que se presenta en este plano, que obviamente me está comprometiendo la herida quirúrgica. ¿Eso a qué me obliga? A que la paciente debe ir nuevamente a cirugía. Pero antes de ir a cirugía hay que estabilizarla. Entonces nosotros, quienes nos dedicamos al cuidado de los pacientes con heridas y ostomías, entonces ya sabemos que tenemos que empezar a bloquear todas estas dehiscencias o estos espacios, que tenemos que bloquear estas goteras y canular este fluente, pues obviamente con la barrera que sea mucho más pertinente en este caso, ¿sí? O pues obviamente muchas veces también con lo que tenemos a la mano. Pero aquí lo más importante es limitar que este fluente llegue, siga filtrando estas goteras. Entonces lo realizamos y logramos, ustedes se dan cuenta, logramos una estabilización del paciente o de la lesión. Logramos superar un poco el proceso infeccioso, que la paciente pues presente una cicatrización, eh, digamos que adecuada, entre comillas, de la herida quirúrgica, y que el estómago hayamos podido canular el efluente y que ya no se presente más filtración en esas goteras y demás, incluso que tengamos un proceso de granulación y estabilización del estómago. De junta quirúrgica tenemos que el paciente puede ir a un nuevo procedimiento quirúrgico donde se realiza una anastomosis término-terminal, se conecta nuevamente el tránsito intestinal. Desafortunadamente falla esa conexión. Bueno, más que fallar es que tenemos una nueva reintervención porque parece que está filtrando, y durante esas nuevas reintervenciones finalmente nos da que se presenta una fístula. Entonces la paciente se pudo conectar su tránsito intestinal, pero se presentó una fístula, digamos, antes de esa anastomosis mucocutánea. Listo, entonces ya pasamos de este escenario a este escenario, que en este caso no tenemos un abdomen catastrófico, simplemente porque la paciente no está cursando con un proceso séptico, pero es un abdomen hostil, congelado, bloqueado, sí, unos bordes retraídos, la presencia de una fístula, y pues obviamente aquí el objetivo va a ser nuevamente canular el efluente, disminuir la colonización y favorecer la granulación, una clasificación de un Villor 3, para ser más precisos. Realizamos la tarea. Ustedes aquí ya se dan cuenta que se presenta la fístula mucho más organizada. Lo importante siempre va a ser aislar el contenido intestinal del resto del tejido. Porque si ese contenido intestinal no logro aislarlo, que muchas veces no lo podemos hacer, ese es el objetivo, pero muchas veces no lo podemos realizar, pues nos toca ir un poco más lento, esperar que se vaya organizando la fístula, ¿sí? A favorecer el proceso de proliferación, ¿vale? Para que se vaya organizando, pero en este caso pudimos canular el efluente, y obviamente eso lo que va a hacer es que me va a cortar tiempos o me va a generar un proceso de proliferación mucho más acelerado, mucho más rápido. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta, logramos canular esta fístula, vamos organizando esa fístula, finalmente la organizamos y la tenemos como un estoma de eliminación. Recuerden que esta paciente se pudo realizar la conexión del tránsito, entonces si ocluimos esto, continúa el tránsito intestinal. Entonces inicialmente canulábamos la fístula para favorecer todo este proceso de proliferación. Cuando ya tuvimos como la nivelación de esa fístula, casi un estoma, lo que hicimos fue ocluir el estoma para que obviamente hubiese un proceso de
proliferación o cicatrización mucho más acelerado, pero se diera continuidad al tránsito intestinal y esa porción distal de la anastomosis terminal, pues empezase nuevamente a funcionar y a trabajar. Entonces, finalmente tenemos esta paciente, ustedes se dan cuenta de este eritema, pero este eritema no es una lesión cutánea asociada a la humedad, es más, digamos que todo lo que presentó el proceso de cicatrización, todo el estrés tisular que se presentó, hay alergia también a los adhesivos en algunos momentos, y pues ya en un abdomen completamente cicatrizado, aquí se ocluye esta fístula, esto nosotros lo ocluíamos con una bola de icopor, ¿sí? Y el tránsito intestinal continuaba y la defecación era naturalmente por el ano, ¿listo? Aquí vemos el resumen, un aproximado de 3-4 meses, de 4 meses aproximadamente, de que logramos resolver, digamos que la complicación que tuvimos en algún momento de la paciente, que fue esa fístula que se presentó, que después la organizamos como un estoma. Obviamente, pues la paciente, lo ideal era que hubiese terminado normal, con su abdomen cicatrizado, con su tránsito intestinal restablecido, sin la presencia de esta fístula, pero respecto a toda la condición de la paciente y todo lo que vivimos con la paciente y todo lo que hicimos desde el equipo interdisciplinar con la paciente está muy agradecida porque pues literal pudimos salvarle la vida, recuperar la confianza y pues todo el abordaje que se realizó tanto físico como emocional a la paciente. Este es otro caso de un paciente de un accidente de tránsito, ¿sí? Un politrauma, un paciente que tiene trauma de estructuras óseas, de miembros superiores, de miembros inferiores, trauma de abdomen cerrado, paciente que termina con esplenectomía, con nefrectomía, bueno, etcétera, resecaron intestino también, ya teníamos como síndrome de intestino corto, entonces fueron múltiples complicaciones, múltiples intervenciones quirúrgicas hasta que llegamos a eso, un abdomen catastrófico, si ya la definición ustedes la saben. El objetivo en ese momento es canular el fluente, disminuir la calorización, favorece la granulación y si hablamos de la clasificación de Bjork, tenemos un Bjork 3C, pero ustedes se dan cuenta en esta imagen, el contenido fecal está filtrando a esta gotera parietocólica. El estoma debería estar acá, pero está suelto, les digo, tiene un intestino corto, se le hicieron, intentaron hacer varias anastomosis mucocutáneas, se soltaron, esto estaba tirando para esta parte, y finalmente como que se suelta y esa filtración se da en esta gotera. Entonces, el objetivo canular era el fluente, pero ya no la tenemos tan fácil como el caso anterior, sino mucho más complejo, porque ¿cómo canulamos el efluente en este paciente? Eso es cuando lo llaman a uno de, jefe, tenemos un paciente que debe intervenir, entonces, bueno, vamos a verlo, y cuando vemos este tipo de situaciones, pues, hombre, el amor por los pacientes lo lleva a uno a afrontar estas situaciones, pero uno quisiera buscar la puerta de salida y salir corriendo porque sabe que va a ser muy complicado este tipo de situaciones. Aquí un pequeño video de lo que les contaba, cómo teníamos que, o a dónde era que estaba filtrando ese afluente, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, eh, la filtración era en esta gotera, ¿sí? De allá teníamos que sacar contenido intestinal, ustedes se dan cuenta en esta fotografía también. Entonces, aquí el objetivo era canular el efluente, pero pues hombre, no podíamos, nos tocaba evacuar ese efluente intestinal de esa gotera parietocólica izquierda, y obviamente eso nos iba a retrasar muchísimo más el proceso, porque no podíamos canular de forma adecuada. Entonces, en este caso, ¿qué era? Tratar de bloquear esa gotera parietocólica para que ese efluente hiciera el mínimo daño posible en esa gotera, ¿sí? Y pues obviamente ir favoreciendo el proceso de granulación, pero sabíamos que ese proceso iba a ser lento. Se analiza con el equipo interdisciplinario y se intentan múltiples opciones que las van a ver a continuación. Esto ustedes ven, se intenta nuevamente buscar el estoma de eliminación, la colostomía, pero lo que les digo, estaba tan corto este intestino que mientras epitelizaba en esta parte, pues no íbamos a tener como poder generar una colostomía bien formada, y mientras tuviéramos esta gotera, pues peor. Entonces teníamos que esperar que esto cicatrizara y que esta gotera cerrara para poder tener mayor acceso a una colostomía bien formada. Esas colostomías, pues ustedes ven, hacían dehiscencia, las perdíamos, se retraían, volvían y se soltaban y volvían a filtrar a toda esta gotera parietocólica. Entonces, pues listo, tener que bloquear esta gotera, tratar de canular ese fluente, proteger el resto del abdomen para capitalizar rápido. Múltiples
el uso de preservativos, ¿sí? Como es la técnica del condón de Rivera, del profesor Miguel Ángel Rivera, cirujano general de México, ¿sí? Lo intentamos también se utilizaron drenes de esa gotera para que cualquier colección o líquido que se almacenara ya lo pudiéramos drenar fácilmente, ¿listo? Intentamos terapia de presión negativa y lo que más nos funcionó fue la prótesis de Dacron. Entonces, aquí está el ingenio del equipo multidisciplinar. ¿Listo? Aquí está el ver y el trabajar por el paciente y el decir, madre, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo utilizar? Pues hombre, finalmente utilizamos una prótesis de Dacron, una prótesis vascular, se adhirió o se fijó al ácido intestinal y con eso tratábamos de sacar ese fluente y corra a granular esta gotera. Utilice lo que tenga que utilizar para que esta gotera se cerrara lo más que se pudiera y después sí poder evocar el estoma adecuadamente. Entonces, tienen acá cómo esa prótesis de Dacron nos alivianó la vida un montón. Eso tampoco sirvió muchísimo, eso nos duró como 8 o 15 días. Pero en esos 8 o 15 días, literal, corrimos para cerrar esta gotera y tratar de epitelizar el resto del abdomen para que nos diera chance, le diera chance al cirujano para poder formar una eliminación mucho más adecuado. Se intenta, ustedes ya ven que se da el proceso de epitelización de mi abdomen derecho, ya se logra, digamos que generar un estoma de eliminación que no se nos suelta, que logramos sacar adelante con todas las complicaciones, retraer, utilizar las barreras convexas, utilice pasta, etcétera, epitelice ese abdomen y corre. Y finalmente, gracias a Dios, podemos sacarlo adelante. Este pues es el resumen. 4 meses luchando todos los días, día a día, fines de semana, festivos, con todo el equipo, ¿sí? Todo el equipo de clínica de terapia interpersonal, el equipo de cirugía, el equipo de nutrición, de psicología, de medicina general, de enfermería del servicio, todos comprometidos para poder llevar a buen término la condición de este paciente. Finalmente, este es un caso de este año, si ustedes ven fecha el 21 de septiembre del 2021, igualmente un abdomen catastrófico la definición, entonces tenemos un abdomen bloqueado, congelado, con sus características, un solo monobloque, tejido fibroso, bordes retraídos, aquí ya tenemos presencia de fístula que genera alteración del tránsito intestinal y un proceso séptico del paciente que estuvo en la unidad de cuidado intensivo en este momento. Entonces ustedes se dan cuenta, paciente con múltiples inversiones por una obstrucción del colon por una masa que genera, pues requiere múltiples lavados por todas las complicaciones quirúrgicas y que finalmente nos enfrentamos a esto después de un uso de terapia de presión negativa, un paciente con una colostomía, pero con una fístula, se nos formó una fístula. Y aquí identificábamos una sola boca de la fístula. Después nos dimos cuenta que la fístula tenía doble boca. Entonces, mucho más complicado. Cuando vi a este paciente, me acordé del caso que les acabo de mostrar porque yo dije, donde esto se me meta acá debajo de este pliegue, ¿sí? Pues hombre, voy a sufrir nuevamente. Entonces, pues, échese la bendición, trate de proliferar esto muy rápido para que no nos fuera a presentar mayor complicación adelante, uno va aprendiendo de las experiencias y pues gracias a Dios también teníamos una cantidad mayor de insumos para lograr proliferar esto muchísimo más rápido y que estas goteras que finalmente creo que en los abdómenes hostiles o catastróficos, estas goteras parietocólicas son las que tanto problema nos representan, porque es allá donde se nos va a acumular los líquidos propios del proceso de cicatrización y en este caso de una fístula. Entonces ustedes aquí se dan cuenta, tratamos de cerrar rápidamente esas goteras, utilizamos como se ven acá colágeno, láminas, la bondad de estas láminas es que se van a Joan, reabsorber. Sí. qué pena te interrumpo, es que te estás excediendo el tiempo, entonces para ver si podemos finalizar. Vale, Vale, dale, gracias. listo. Entonces, con estas láminas de colágeno, la facilidad que nos da es que se puede reabsorber rápidamente. Obviamente tenemos que en contacto con el contenido intestinal, pues la acción del colágeno no va a ser tan rápida o no va a ser mayor, pero nos ayuda. Utilizamos también sistemas de gestión integral de fístulas o fistulocet y ya cambiamos el colágeno a colágeno con plata. Sí, en este caso utilizamos colágeno con plata porque les decía, la intención es calmar el efluente,
pero disminuir el proceso de colonización. Entonces utilizamos colágeno con plata para favorecer la cicatrización de esas goteras y obviamente la cicatrización de la parostoma. Utilizamos una técnica derivada del esto con ayuda del doctor Juan David Lotero, que es la persona que ustedes ven acá en la imagen. Aquí ustedes pueden ver la doble boca de la fístula, más la colostomía acá. Esto fue el 8 de octubre. Le hicimos la propuesta al paciente. El paciente tenía continuidad del tránsito, entonces dijimos, venga, pues cerremos estas fístulas, tratemos de bloquearla con una técnica derivada del condón de Rivera, que es el parche de látex de Rivera, para que nos dé chance de cerrar esto rápido y después de que esas goteras estén cerradas, pues obviamente trabajar sobre la parostoma, que va a ser mucho más fácil. Así se hizo, por cuestiones de tiempo aquí está un pequeño video del tema del proceso quirúrgico. Lo que se hizo fue poner un condón, no simplemente, sino que pusimos un condón cerrado para bloquear la fístula, que es el parche de látex. Sigamos, aquí ustedes pueden ver cómo quedó el parche de látex. Entonces, lo que les decía, con un condón cerramos esa fístula para que diera continuidad al tránsito intestinal. Utilizamos colágeno con plata nuevamente, como les decía, con AptiPlus. Esto pues para favorecer un proceso de proliferación mucho más acelerado, disminuir el proceso de colonización, y eso obviamente nos dio un proceso de cicatrización mucho más rápido. No cargo la imagen, pero bueno, eso me llevó a que el paciente ya no demorara 3-4 meses como lo habíamos tenido anteriormente en las otras experiencias, sino que el 29 de septiembre al 23 de octubre, ustedes pues se dan cuenta, esto es un septiembre, un mes, ¿sí? Y el paciente obviamente ya tiene unas goteras peritocólicas completamente cerradas, ya hay una parostoma que está en proceso de cicatrización y el paciente lo acaba de ver hace una semana, y ese de la parostoma ya está en un 50%, ya tiene un manejo ambulatorio, ese es el parostoma un 50% de cicatrización, es decir que acortamos los tiempos obviamente. Lo más importante es que el paciente solo lo tuvimos un mes, no lo tuvimos 4 meses en la institución. Logramos controlar esas goteras, que lo que les decía para mí es lo más complejo, canular el efluente de una forma adecuada. En este caso no lo canulamos, lo ocluimos, aceleramos el proceso de proliferación y pudimos dar un ingreso al paciente para su manejo ambulatorio. Algo muy importante, la hidratación de la piel, todo esto después del proceso de cicatrización. Diferencia de grasas entre los humectantes, emolientes y los oclusivos. Humectantes, cremas, capturan agua del medio ambiente y lo llevan a la piel. Emolientes, aceiten, aportan lípidos a la membrana celular. Y los oclusivos ocluyen los poros. Siempre hay que tener en cuenta la condición de la piel del paciente, las características geográficas donde estemos. No es igual estar en Bogotá a estar a nivel del mar. Si estoy a nivel del mar, la humedad es mayor. ¿Para qué utilizo cremas? Si tengo gran cantidad de humedad en el ambiente, utilizo más aceites, porque si hay exceso de agua me va a barrer esos lípidos, no hay una deficiencia de lípidos. Entonces, de los 7 días de la semana, un ejemplo, 5, 4 aceites, 3, 2 cremas, ¿sí? Aceites y cremas sin olores. Si contienen olor, contienen alcohol, y ese surfactante pues va a alterar el proceso de hidratación de la piel. Siempre combinar, según la necesidad del paciente, cremas versus aceites, que generan el humectante y el emoliente. Y los oclusivos en procesos ya específicos, que son los que van a bloquear los poros de la piel, pero recordemos que si bloqueamos los poros de la piel, no hay sudor, y ese sudor contiene enzimas, y esas enzimas degradan la piel. Entonces los oclusivos son para unas emergencias, pero no son para hidratar la piel de forma crónica, por decirlo así. Unas fotos de los pacientes que manejamos del servicio de enfermería, obviamente en apoyo del servicio médico, que es quien finalmente hace que todo esto sea posible. Y muchísimas gracias, estoy presto a las preguntas que puedan surgir.